Parte número 2 del video del Business Manager de Facebook. El día de hoy lo que vamos a hacer es configurar los medios de pago dentro de nuestra cuenta publicitaria. Vamos a conocer también cómo crear públicos o audiencias personalizadas. Vamos a conocer al administrador de anuncios y finalmente veremos cómo crear nuestras campañas de pago. Vamos con el video. Comenzamos entonces la configuración de nuestra cuenta publicitaria o el administrador comercial. Esta vez vamos a configurar los medios de pago para poder crear campañas de pago desde nuestro administrador de anuncios. Después de eso vamos a ir a configurar algunos públicos personalizados, muy importante. Y finalmente vamos a terminar conociendo al administrador de anuncios y cómo podemos generar distintos tipos de campañas. Vamos entonces a dirigirnos acá a nuestro menú, ¿cierto? Y vamos a buscar la opción que dice configuración de la cuenta publicitaria. También podríamos dirigirnos a facturación, eventualmente para ir a configurar los medios de pago. Estamos acá en la configuración de la cuenta publicitaria. Acá hay varios temas que deberíamos nosotros considerar, sobre todo considerando las actualizaciones que está teniendo el administrador comercial últimamente. En Chile, por ejemplo, están durante estos días habilitando el cobro de impuestos de valor agregado, el IVA, por lo cual es importante tener al día las configuraciones del administrador comercial de la cuenta publicitaria en este caso, y lo más probable es que hagamos también un video al respecto más adelante, pero en estos momentos vamos a agregar el método de pago. Para eso es que nos vamos a dirigir acá a la parte izquierda de nuestro menú, donde tenemos la configuración del pago. Vamos a presionar esta opción y tenemos estos datos donde nos va a indicar el periodo de facturación, cuál es el importe que nosotros debemos o lo que se ha gastado. Hasta el momento todavía no hemos hecho ninguna campaña, por lo cual tenemos un importe a pagar de 0. Nosotros podemos definir acá abajo el límite que nosotros podemos gastar en la cuenta antes de que se pague ese monto. Entonces nosotros podríamos limitar lo que estamos gastando en nuestras campañas y al momento de las campañas alcanzar ese monto gastado se van a detener. Eventualmente entonces podríamos definir acá un límite en el caso de ser necesario. Cuando trabajamos con algún cliente se vuelve importante controlar los gastos, por lo cual es una opción que podemos utilizar. Y acá donde dice método de pago vamos a dirigirnos rápidamente y vamos a configurar entonces nuestros datos. Acá nos solicita el root en el caso de que nosotros vayamos a facturar. Como ya les comenté, en Chile al menos se está comenzando a cobrar el IVA del gasto publicitario, por lo cual si vamos a facturar y necesitamos el documento que respalde ese gasto, acá nosotros vamos a ingresar el root de la empresa. En este caso lo vamos a omitir. Y lo que vamos a hacer entonces es agregar nuestro método de pago. Acá nosotros tenemos que agregar una tarjeta de crédito Visa, Mastercard. En el caso de Chile también podemos utilizar opciones como Match, por ejemplo. También funcionan para agregarlas. Y solamente tenemos que confirmar los datos de la tarjeta. El nombre del titular de la tarjeta, el número, código de seguridad, etcétera. Y con todo eso vamos a darle continuar. Ya hemos entonces agregado nuestro método de pago. Acá tenemos la configuración, ¿cierto? Acá nos dice el dato de nuestro método de pago configurado en la cuenta. Normalmente cuando nosotros tenemos una agencia o administramos a algún cliente, deberíamos entregarle al cliente la capacidad de editar los métodos de pago precisamente de la cuenta publicitaria para que sea el mismo quien agregue los datos de pago. De esa forma entonces no intervenimos con el gasto publicitario, ¿cierto? Y lo administra, lo gestiona directamente el cliente. Vamos a volver al inicio entonces. Con eso ya, chicos, tendríamos configurado nuestro método de pago. Nuestra cuenta publicitaria entonces estaría lista para poder generar anuncios de pago. Y recuerden que nosotros configuramos cuánto es que gastamos por cada campaña directamente en las configuraciones de esa campaña, por lo cual tenemos que establecer siempre un límite de gasto en caso de que lo vayamos a necesitar para algún cliente.
Vamos entonces a dirigirnos ahora a generar nuestros públicos personalizados o nuestras audiencias. Para eso vamos nuevamente al menú del Business Manager y vamos a ubicar esta opción que dice públicos. Normalmente va a estar acá en los accesos directos o acá en la opción de publicidad donde dice públicos. Vamos a entrar acá. Y lo que podemos hacer acá, chicos, es que nosotros podemos crear segmentaciones y agrupaciones de distintos usuarios de distintas formas, ¿ok? Estos públicos los podemos agrupar por intereses, los podemos agrupar por datos demográficos, por comportamientos, y de esa forma podemos utilizar toda esa información después para nuestras campañas, para dirigirlas precisamente a este tipo de públicos. Yo acá ya tengo algunos públicos creados, algunos ejemplos previos. Tenemos que siempre procurar que en la parte de acá arriba a la derecha esté seleccionada nuestra cuenta publicitaria, porque es para esta cuenta la que vamos a hacer estos públicos personalizados. Si manejamos más de una cuenta publicitaria, acá tenemos que procurar que esté seleccionada la cuenta correcta, ¿ok? Para no incurrir ahí en errores. Entonces vamos a dirigirnos acá donde dice crear público y vamos a tener tres opciones: la opción de público personalizado, público similar y público guardado. Vamos a dirigirnos primero a público personalizado. Y acá nosotros vamos a tener distintas opciones para poder personalizar una cierta agrupación de clientes. Podemos utilizar distintos activos, como por ejemplo el perfil de empresa de Instagram que tenemos vinculado, la página de Facebook, el fanpage, ¿cierto? Nuestro sitio web, en el caso de que tengamos el pixel de Facebook también vinculado, también lo podemos utilizar. Vamos a dirigirnos precisamente a la opción de sitio web. En este caso nosotros ya tenemos el pixel vinculado a nuestro sitio, por lo cual el pixel está recibiendo datos de usuarios, que es precisamente los datos que vamos a utilizar para crear este público personalizado. Acá tenemos dos campos, chicos, o dos elementos que tenemos que configurar. Primero tenemos que configurar de dónde vamos a tener los datos de usuario para poder agrupar a estas personas, y segundo vamos a designarle un nombre a este público. Primero que todo, entonces vamos a ver si las personas que van a componer este público van a cumplir cualquiera de los siguientes requisitos o todos estos siguientes requisitos, ¿ok? Y los requisitos los vamos a configurar más abajo. Acá tenemos el pixel de Freaking, que es la marca que estamos administrando, ¿cierto? El puntito verde me dice que el pixel está operativo, que está recibiendo información, por lo cual estamos bien. Y después de eso vamos a configurar los criterios para seleccionar a este público personalizado. El pixel de Freaking está leyendo distintos datos: los usuarios que visitan el sitio web, que agregan al carrito, que compran un producto, que envían un formulario, etcétera, etcétera. Entonces nosotros acá podemos elegir diferentes elementos, diferentes eventos o información para poder segmentar a nuestro público. Por ejemplo, tenemos todos los visitantes del sitio web. Entonces el pixel nos va a indicar cuáles son las personas que han visitado nuestro sitio web en un periodo de tiempo, que es este de acá, y a todas esas personas las va a agrupar en un público, ¿cierto? O también podemos decir que selecciona a las personas que visitaron una página web específica. Acá entonces yo debería poner esa URL de la página específica. Esto nos puede servir cuando estamos en alguna campaña, por ejemplo, con alguna landing page, con algún producto específico, alguna categoría, etcétera. Podemos utilizar también esta segmentación. Visitantes por algún tiempo específico, y más abajo tenemos eventos, dice from your events, que son los eventos que detecta precisamente el pixel de Facebook. Acá podemos seleccionar vistas de página, por ejemplo, vistas de categoría, añadir al carrito, iniciar checkout, etcétera. Entonces, si yo selecciono por acá Add to Cart, por ejemplo, estoy diciendo que voy a agrupar en este público personalizado a todas las personas que han añadido al carrito en un periodo de 30 días dentro de mi sitio web, ¿ok? Entonces es una herramienta que se vuelve súper útil y súper importante para generar acciones de remarketing. Si yo quiero llegar nuevamente a estas personas, puedo ocupar este público personalizado para poder generar campañas específicas. De esa forma también
yo puedo potenciar distintas etapas en un embudo de ventas o un embudo de conversión. Si voy generando campañas para las personas que han añadido al carrito, para las personas que han visto una categoría, que han iniciado un pago, etcétera, puedo ir cubriendo las distintas etapas de un embudo de conversiones para generar campañas para cada una de esas etapas. En este caso, para hacerlo más amplio, vamos a designar todos los visitantes del sitio web en un periodo de 30 días. Acá ustedes también pueden modificar estos periodos, pueden ser más extensos, más pequeños. 30 días es un rango común dentro de la generación de este tipo de públicos. Y vamos a asignar a un público, visitantes web, 30 días, Pixel Freaking. Obviamente el público puede ser tan detallado como ustedes quieran. Pueden agregar acá una descripción en caso de ser necesario. Y vamos a darle al botón de crear público. Dice, se creó tu público personalizado. Normalmente Facebook va a tardar un par de minutos, varios minutos en algunos casos, para poder agrupar a todas esas personas y definir el tamaño de nuestro público. En este caso, el sitio web no tiene muchas visitas, no es un sitio web activo, por lo cual va a ser un público con un nivel de masa pequeño, digamos. No va a ser muy grande el número, pero de todas formas nos sirve para ejemplificar. Y acá arriba ya tenemos nuestro público personalizado, ¿cierto? Acá nos dice un público personalizado con datos del sitio web. Todavía no está disponible el tamaño de este público. Se está creando, como ya les comenté, se demora varios minutos en este proceso, por lo cual vamos a tener que esperar para poder ver los datos acá de cuánto tiene este sitio web. Después de eso, chicos, después de que ya hemos creado ese público personalizado, lo que debemos hacer o lo que podemos hacer y que es bastante útil, es una herramienta muy utilizada también, es crear un público similar, ¿ok? También conocido como un lookalike, que lo que hace, vamos a presionar acá en público similar, lo que hace es buscar personas dentro de las redes, dentro de Instagram, Facebook, etcétera, que cumplan con criterios similares a las personas que nosotros hemos agrupado anteriormente. Por ejemplo, como agrupamos a los visitantes de nuestro sitio web, ahora lo que vamos a hacer es decirle a Facebook que genere un público similar a esas personas que han visitado mi sitio web y los agrupa en similitud por intereses, por datos demográficos, por comportamientos, etc. Entonces, de esa forma nosotros podemos llegar a nuevos clientes que tengan características similares a nuestro público, por lo cual es muy posible que estén interesados en nuestros productos o nuestros servicios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando configuramos un público similar es seleccionar el origen de ese público similar, es decir, vamos a buscar personas similares a quién, ¿cierto? Y acá nosotros tenemos varias posibilidades. Tenemos, por ejemplo, el pixel, por acá abajo, ¿cierto? Que el pixel nos va a entregar ciertos datos y podemos generar públicos similares a esos datos. También tenemos acá en otros orígenes los públicos personalizados que hemos creado previamente. Por ejemplo, tenemos visitantes web 30 días, que es el pixel que creamos recién, ¿cierto? Acá tenemos otros que hemos creado previamente. Si yo selecciono, por ejemplo, acá el pixel de Freaking, el pixel me va a detectar ciertos valores o ciertos eventos. Por ejemplo, comprar. Las personas que compren dentro de mi sitio web van a ser detectadas por el pixel y de esa forma va a crear un público similar a esas personas. En este caso no tenemos muchos datos, insisto, de compras, por lo cual no vamos a crear esto. Fíjense que acá tenemos cero datos en cuanto a valor de ventas, por lo cual vamos a utilizar un origen relacionado a un público similar, a un público personalizado que hayamos creado previamente. Vamos a utilizar este que dice visitas web 30 días. Entonces lo que estamos diciendo acá es que vamos a buscar personas similares dentro de un sector, ¿cierto? Y un determinado rango de personas que se parezcan, que tengan condiciones similares a las personas que han visitado mi sitio web 30 días atrás.
Después de eso vamos a seleccionar el lugar. Acá normalmente vamos a seleccionar Chile. Debemos seleccionar algún país y este país va a determinar la cantidad de el posible alcance que yo puedo tener, ¿cierto? Y más abajo vamos a seleccionar el tamaño del público que nosotros vamos a crear, y este tamaño lo creamos por rangos de porcentajes, ¿ok? Normalmente partimos siempre creando un 1%, que es por defecto lo que trae, y acá me indica el alcance que tenemos aproximado, que es 161.400 personas, ¿cierto? Aproximadamente, que corresponden al 1% de personas en Chile que son similares a los visitantes de mi sitio web hace 30 días, ¿ok? Entonces esa es la lógica que vamos a utilizar siempre que creemos un público similar. Nosotros además podemos crear distintos rangos. Por ejemplo, si yo selecciono dos públicos similares, acá me dice el número de públicos similares que voy a crear dos rangos de público. Primero el 1% más parecido a mis visitantes, y después vamos a pasar de ese 1% al 2% más parecido. Es decir, que estamos ampliando un poco los criterios de similitud que van a tener esas personas, por lo cual lo que voy a hacer es que voy a llegar a un público más amplio, ¿cierto? Voy a duplicar en el fondo mi cantidad de público, pero cada vez que yo voy ampliando en el fondo el criterio, las personas se van a parecer menos, ¿cierto? A nuestro público, van a tener menos coincidencias. Entonces siempre es bueno partir con un público similar para ver cómo funciona, y después podemos ir ampliando para llegar a muchas más personas. Entonces hemos seleccionado ya el origen, en este caso un público personalizado anterior, el lugar que es Chile, en este caso, ¿cierto? Y el tamaño de nuestro público. Vamos a presionar crear público. Acá me dice que no puedo crear el público porque ya tengo uno similar con el mismo origen, es decir que ya había creado este mismo proceso anteriormente. Vamos a ver si me deja hacerlo con el público nuevo que creamos recién, el que dice visitantes web, 30 días pixel freaking. Vamos a mantener los mismos datos. Ahora sí, ya me deja crearlo, ¿cierto? Acá lo tenemos arriba. Dice público similar en Chile 1%, visitante web 30 días pixel freaking. Entonces acá ya estamos llegando a un público mucho mayor, ¿cierto? El tamaño de este público personalizado va a ser muchísimo mayor, y tiene la característica de que van a ser personas similares a quienes han visitado nuestro sitio web desde hace 30 días atrás. Con esto entonces ya tenemos públicos chicos personalizados. Obviamente nosotros podemos crear muchos más tipos de públicos. Podemos nosotros subir, por ejemplo, una base de datos para crear un público muy personalizado, acá donde dice lista de clientes. En este caso yo no tengo la función habilitada disponible porque esta cuenta publicitaria es muy nueva. Pero podemos subir una base de datos, podemos utilizar nuestro Facebook, nuestro Instagram. Por ejemplo, si ustedes tienen muchos seguidores en Instagram, pueden crear públicos personalizados desde ahí, ¿cierto? Tomando como referencia a ese tipo de público, por lo cual se pueden obtener buenos resultados. Para dirigirnos entonces a nuestro administrador de anuncios dentro del Business Manager, vamos a ir acá a nuestro menú, como siempre. Y vamos a buscar la opción que dice administrador de anuncios. Siempre la vamos a tener ahí en los accesos directos también. Y es acá, chicos, donde nosotros vamos a crear las campañas de pago, donde vamos a tomar ya todo lo que hemos hecho, todas las configuraciones, vincular, ¿cierto?, los activos, las cuentas publicitarias, los píxeles, etcétera. Y vamos a comenzar a crear las las campañas de pago para potenciar cada uno de nuestros objetivos. Vamos a entrar primero a esta página, ¿cierto? Acá es importante también siempre verificar la cuenta publicitaria que estamos utilizando. En la parte superior izquierda, si tú administras más de una cuenta publicitaria, te van a aparecer todas acá, por lo cual es importante verificar que los anuncios que crees estén en la cuenta publicitaria correcta, porque finalmente esa cuenta publicitaria tiene vinculado el pixel y tiene vinculado todos los activos, por lo cual es necesario siempre verificar este paso antes, ¿ok? Tenemos acá filtros de búsqueda para ir separando las campañas que hemos creado. Acá arriba tenemos el periodo de tiempo en el cual se despliegan los resultados. Acá todavía no tenemos ninguna campaña,
por lo cual obviamente no me muestra nada. Y acá abajo tenemos 4 pestañas. Lo primero es el resumen de la cuenta, que nos muestra datos generales de todo lo que hemos hecho en cuanto a campañas. Las campañas como tal, acá se van a ir listando cada una de las campañas que creemos. Conjunto de anuncios que ya se refiere al detalle de lo que hemos creado previamente. Las campañas tienen siempre una misma estructura. El primer nivel son las campañas. Las campañas tienen conjunto de anuncios dentro y cada conjunto de anuncios tiene distintos anuncios también. Entonces tenemos esas 3 pestañas acá para ir monitoreando por niveles cada una de las campañas que creemos. Nosotros podemos visualizar datos acá abajo, ¿cierto? El nombre de la campaña, la entrega, estrategia de puja, presupuesto, resultados, etc. Es importante que nosotros verifiquemos qué datos son los relevantes para nosotros como marca, como negocio, para nuestro cliente, porque podemos configurar la visualización de estos datos y obviamente va a depender del objetivo que estemos buscando. Si queremos crear campañas para conversiones, para generar ventas, podemos buscar los datos de ventas y agregarlos a nuestra visualización para poder tener esas métricas. Si queremos lograr engagement, participación, alcance, etcétera, tenemos la posibilidad de seleccionar todos esos datos. Para configurar las columnas de visualización podemos irnos acá donde dice columnas. Por defecto viene rendimiento, es decir que los datos que se nos muestran tienen que ver con el rendimiento de la campaña. Tenemos muchas distribuciones de columnas por defecto que ya vienen configuradas. Por ejemplo, si yo quiero saber sobre la interacción, puedo seleccionar acá y me va a mostrar los comentarios, las reacciones, publicaciones guardadas, compartidos, clics, etcétera. Obviamente todo relacionado con interacción. Si acá no está lo que nosotros buscamos en cuanto a datos, podemos personalizar las columnas más abajo. Y acá en personalizar las columnas tenemos muchísimas opciones. Tenemos todos los datos, todas las métricas que nos puede entregar Business Manager. Y acá podemos buscar obviamente lo que nos interesa. Por ejemplo, si yo tengo un e-commerce, puedo realizar búsquedas acá donde puedo ver, por ejemplo, las compras que se han hecho y las compras obviamente que se han hecho en mi sitio web, por lo cual puedo ir agregando información, ¿cierto? Acá selecciono con el ticket el valor de compras, me va a agregar acá a la derecha, ¿cierto? A mis distintas columnas, a mis distintos datos, me va a agregar las compras y yo puedo seleccionar acá si es que son compras en el sitio web, compras offline o compras en Facebook. Si yo tengo un e-commerce, me va a servir mucho el dato de saber si es que se han generado compras en el sitio web a partir de las campañas que estoy haciendo, ¿ok? Entonces acá tenemos un dato importante que podríamos nosotros utilizar. Vamos a ver en algún momento, quizás en algún otro video, cómo crear visualizaciones específicas para cada tipo de campaña, pero en estos momentos pueden buscar acá obviamente los datos, las métricas, los KPI, los indicadores que les sirvan y ir seleccionándolos para visualizarlos en sus campañas. Esto se puede ordenar también, podemos ir moviéndolo. Cuando le damos a aplicar, me va a aparecer acá que tenemos datos personalizados, ¿cierto? Acá se agregó, por ejemplo, la columna de compras en el sitio web. Entonces, como tenemos una visualización personalizada, si nosotros la vamos a utilizar a futuro, deberíamos guardarla. Presionamos acá guardar y podemos darle un nombre a esto, le ponemos aceptar y va a quedar ahí ya guardada como una distribución de columnas para que podamos visualizar mejor nuestros datos y el funcionamiento de nuestras campañas a futuro. Podemos establecerlo también como predeterminado, pinchamos acá y de esa forma va a quedar predeterminado. Cada vez que nosotros ingresemos al administrador de anuncios nos van a aparecer estos datos, ¿ok? Entonces eso como un tip importante al momento de generar nuestras campañas. Después de eso nos vamos a ir directamente a la creación de campañas para ver cómo es que podemos crear nuestras distintas campañas. Vamos a presionar acá el botón que dice crear. Creo que he dicho campaña en este video unas 500 veces. Fácil. Acá estamos entonces en el administrador de anuncios para la creación de nuestras campañas. Y en la parte izquierda vamos a tener distintas columnas.
perdón, tenemos una columna con distintas filas que corresponden a los niveles de los que habíamos hablado anteriormente. Primero el nivel de campaña, después el nivel de conjunto de anuncios y finalmente el nivel de anuncios, ¿cierto? En cada uno de esos niveles tenemos que configurar distintos elementos. Por ejemplo, la categoría de anuncio, el objetivo, después en el conjunto de anuncios, el público al que está dirigido, las ubicaciones donde vamos a poner nuestros anuncios, el presupuesto y el calendario, y finalmente en el anuncio configuramos el contenido como tal de lo que se va a mostrar, el formato del anuncio, el contenido y el contenido adicional. Estas opciones acá a la izquierda van a ir cambiando por cada tipo de campaña que nosotros hagamos, ¿ok? Acá a la derecha tenemos distintas campañas, distintas estructuras de campaña que van a potenciar cada una distintos objetivos. Tenemos objetivos, por ejemplo, para reconocimiento de marca, para consideración de marca o para conversiones, ¿ok? Si nosotros queremos generar tráfico, acá tenemos alguna campaña, por ejemplo, ¿cierto? Para generar tráfico, para que la gente haga clic en nuestros anuncios. Si queremos generar interacciones, conversaciones, por ejemplo, compartidos, etcétera. Si queremos que la gente reproduzca videos, que nos hable por mensaje, etcétera, etcétera. Cada objetivo que nosotros tengamos en nuestro social media o con nuestra marca, podemos agruparlo o podemos vincularlo a algún formato de esto, ¿cierto? Algún tipo de campaña de los que nos ofrece Facebook. Vamos a ver como ejemplo entonces la campaña de conversiones. Fíjense que yo pincho acá y en la parte izquierda cambia de inmediato la estructura que tenemos. Ahora me muestra muchos más datos. Y vamos a ver cómo es que configuramos esta campaña rápidamente. Primero que todo, acá abajo vamos a determinar el nombre de la campaña. Nosotros recuerden que podemos generar distintas campañas, entonces lo que yo voy a hacer acá es primero que todo generar una campaña para potenciar el paso del funnel o el embudo de conversiones de añadir al carrito. Lo que quiero entonces con esta campaña es que llegar a gente que añada productos al carrito de mi sitio web. Después de eso tengo la posibilidad de crear un test A/B. Cuando yo selecciono la opción de test A/B, fíjense que cambia acá a la izquierda nuevamente la estructura de mi campaña. Ahora me muestra dos anuncios distintos y tengo la posibilidad de crear otro más. El test A/B o la prueba A/B o A/B también es para crear distintas versiones de un anuncio. Nosotros podemos configurar dos contenidos distintos que se van a mostrar a distintos usuarios y Facebook va a ir determinando cuál de ellos funciona mejor, cuál obtiene mejores resultados, y el que tiene mejores resultados obviamente lo vamos a ir potenciando, ¿ok? Entonces el test A/B se utiliza en este caso para probar contenido. Siempre es bueno realizar pruebas A/B. Vamos también quizás a futuro entrar en detalle en este tipo de campañas. Luego de eso tenemos el presupuesto y la optimización de ese presupuesto. Podemos nosotros determinar un presupuesto diario o un presupuesto total. En este caso vamos a configurar un presupuesto diario. Vamos a dejar un valor de 10.000 pesos solamente como ejemplo. Y después de eso establecemos una estrategia de puja. Es decir, ¿qué es lo que vamos a buscar nosotros para obtener mejores resultados con el presupuesto que nosotros tenemos, ¿cierto? La puja es finalmente lo que nosotros ofrecemos para lograr un resultado dentro de nuestra campaña. Y acá nos da distintas opciones. Lo primero es que y lo que viene seleccionado por defecto es un menor costo, es decir que nosotros estamos apostando a que vamos a obtener un menor costo posible para poder optimizar nuestro presupuesto por cada uno de los resultados que obtengamos. Podemos establecer un límite de costo, es decir que vamos a pagar un máximo por cada uno de los resultados que obtengamos en nuestra campaña. En ese momento nosotros definimos un valor que vamos a pagar por cada uno de los resultados. Un ROAS mínimo, es decir que establecemos el mínimo que vamos a aceptar de retorno de la inversión publicitaria, y tenemos otras opciones también que podemos configurar de forma más personalizada. Lo vamos a dejar por defecto en este caso y vamos a continuar
Ya vamos a pasar, fíjense, a la parte del conjunto de anuncios, acá a la izquierda. Lo primero es nombrar el conjunto de anuncios. Después de eso vamos a seleccionar la conversión que nosotros vamos a potenciar. Recuerden que le dijimos a Facebook que lo que vamos a hacer es crear una campaña por conversiones. Entonces acá tenemos que decir cuál es esa conversión que queremos lograr, ¿cierto? Y tenemos distintos destinos para esa conversión. Que la gente vaya a nuestro sitio web, que vaya a alguna aplicación, a Messenger o a WhatsApp. En este caso lo vamos a dejar en el sitio web. Y acá es súper importante que tengamos configurado el pixel de Freaking, porque, o el pixel de Facebook, perdón. En este caso de Freaking es la marca. Porque el pixel nos va a permitir detectar ciertos eventos de nuestros usuarios, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Entonces, nosotros podemos potenciar esos eventos dentro de nuestra campaña. Por ejemplo, acá yo ya tengo el pixel, ¿cierto? Y puedo seleccionar un evento de los que haya registrado ese pixel. Acá, por ejemplo, me dice que ha detectado eventos de agregar al carrito y de iniciar pagos. Es decir, que ha detectado que personas han agregado al carrito y que también han iniciado pagos dentro de nuestro sitio web. También hay otros eventos como las compras, por ejemplo. Todos estos están inactivos, quiere decir que el pixel no ha recibido datos de esto, pero sí ha recibido datos de esto que tenemos acá en verde. Entonces, como yo estoy potenciando añadir al carrito, ¿cierto? Que es lo que yo quiero lograr, voy a presionar acá la opción que dice agregar al carrito. Fíjense que a la derecha me da resultados diarios estimados. Quiere decir que con el presupuesto que yo estoy disponiendo voy a lograr un aproximado de 5.600 a 16.000 personas como alcance y entre 7 y 20 conversiones. Y las conversiones en este caso son estas, ¿cierto? Añadir al carrito. Más adelante entonces la idea sería potenciar otro tipo de conversiones como las compras, por ejemplo, pero en este caso vamos a partir con esta. Siempre es bueno que Facebook tenga muchos datos de la conversión que va a optimizar. Es decir, que tenga muchos datos, por ejemplo, ahora de personas que agregan al carrito, porque mientras más personas agregan al carrito y Facebook accede a esos datos, mejor va a poder detectar a otros usuarios con características similares. ¿Okay? En el fondo va a poder definir mejor al público al que quiere llegar, por lo cual los resultados van a ser mejores. Entonces eso vamos a configurar con respecto a la conversión. Después de eso vamos a bajar, no vamos a utilizar el contenido dinámico ni una oferta en este caso solamente. Son elementos que sí se pueden utilizar en otro tipo de campaña, pero en este caso no. Y vamos a ir directamente a la opción de público. Acá nosotros vamos a configurar a qué tipo de personas nos vamos a dirigir, ¿cierto? Podemos utilizar un público personalizado que nosotros hayamos creado previamente, ¿cierto? Yo pincho acá y me aparecen los públicos que yo he creado. Fíjense que me aparecen públicos similares, los visitantes al sitio web, etc. O puedo crear una segmentación acá abajo, directamente seleccionando lugares, rango etario, sexo, etc. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar un público similar. Voy a seleccionar este que tenemos acá, que es un público similar a personas que han visitado mi sitio web 30 días atrás. Este público tiene un tamaño de 140.000 personas, como dice acá, por lo cual estoy apostando a llegar a mucha gente. No quiere decir que yo vaya a llegar a toda esa gente, sino que es el tamaño del público total, ¿cierto? Entonces voy a seleccionar este público. Y fíjense que acá cambia los datos de alcance. Nos disminuyó a 3,7 a 11 mil aproximadamente usuarios de alcance y menos de 10 conversiones. Eso es porque nosotros estamos limitando el público al que vamos a llegar, ¿cierto? Nosotros podríamos seguir segmentando. Podríamos, por ejemplo, definir que el público va a estar entre 20 y 45 años, por ejemplo. Obviamente todo esto depende, chicos, del público objetivo de su marca con quien estén trabajando. Vamos a ver si es que son hombres o mujeres a quienes vamos a llegar, ¿cierto? En este caso lo vamos a dejar hombres. Y
De esa forma entonces podemos terminar nuestra segmentación. Todo esto depende, insisto, de a quién estemos apuntando. En algunos casos podría, vamos a borrar acá, en algunos casos podría ser solamente necesario segmentar por ubicación. Por ejemplo, podemos segmentar a alguna ciudad específica. Santiago de Chile, ¿cierto? Siempre vayan fijándose en los datos que nos da sobre el alcance y sobre las posibles conversiones que podemos obtener, que si bien no es un número que nos asegura Facebook, siempre podemos tener una idea de cómo podría llegar a funcionar esa campaña. Entonces va a depender, insisto, del tipo de negocio. Nosotros acá abajo, donde dice segmentación detallada, podemos editar acá y podemos agregar intereses, comportamientos o datos demográficos de las personas a las que vamos a llegar. Y acá tenemos mucha posibilidad de llegar a distintos tipos de personas. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo productos relacionados al anime, yo puedo seleccionar acá diferentes intereses. Por ejemplo, Dragon Ball anime. Nuevamente se van a ir actualizando siempre los datos acá a la izquierda. Puedo buscar sugerencias también. Facebook me va a dar sugerencias de posibles intereses. Cada uno de los intereses, fíjense también que tiene distintos públicos, distintos tamaños. Aquí a la derecha siempre me aparece ese dato, ¿ok? Entonces puedo agregar intereses para segmentar aún más a mi público, es decir, las personas que cumplan con todos estos criterios expuestos arriba, pero que además tengan intereses de Dragon Ball, por ejemplo, de anime, o ahí ustedes van a seleccionar los distintos intereses de su público. También pueden seleccionar acá la opción que dice explorar y vamos a tener datos demográficos, intereses, comportamientos. Por ejemplo, si nos vamos a comportamiento, tenemos todos estos datos, ¿cierto? Sobre cómo se comportan nuestros usuarios. Actividades digitales, por ejemplo. Podemos ver acá distintos criterios para poder segmentar a nuestro público. Sistema operativo utilizado, por ejemplo, navegador de internet utilizado, pequeños empresarios, si es que estamos utilizando un negocio B2B, por ejemplo, quizás sea interesante dirigirnos a pequeños empresarios, administradores de páginas de Facebook, también interesante en algunos casos, ¿cierto? Entonces podemos utilizar, chicos, todos estos datos. Acá tenemos muchísimo para investigar, para navegar y ver qué es lo que podemos utilizar, ¿cierto? En datos demográficos tenemos niveles de educación, entidades financieras, padres, relaciones, trabajo, o sea, muchísima información, ¿ok? Así que es algo que tienen que revisar al momento de segmentar su público. Después de eso nos vamos a ir a las ubicaciones. Por defecto siempre Facebook nos ofrece ubicaciones automáticas. Yo creo que es recomendable siempre personalizar nuestras ubicaciones de forma manual. Tenemos 4 grandes plataformas que son Facebook, Instagram, Audience Network, que es una red de colaboradores de Facebook, ¿cierto? Distintos sitios web, distintas aplicaciones, plataformas, y finalmente Messenger. Entonces acá ustedes pueden seleccionar dónde se van a promocionar, dónde se van a publicitar. Cada una de estas plataformas tiene distintas opciones o distintos sectores donde se ubica la publicidad. Está, por ejemplo, el feed, en el caso de Instagram, de Facebook, del Marketplace, etcétera. Están las stories, también de todas las plataformas, InStream, búsqueda, mensajes, etcétera. ¿Ok? Yo recomiendo siempre ir probando distintas ubicaciones para ver qué es lo que funciona mejor para nuestra marca y de acuerdo al público al que nos estamos dirigiendo. ¿Ok? Si es que van a crear, por ejemplo, publicaciones o publicidad para historias, para stories, es importante que el anuncio o los formatos de anuncio que vayamos a utilizar estén de acorde con ese formato, ¿cierto? Para que se vea bien finalmente la publicidad que vamos a hacer. Vamos a sacar en este caso algunas plataformas. Insisto en que va a depender mucho de la marca, del rubro, del público, cómo funciona cada una de estas ubicaciones. Y siempre es bueno ir probando, ir testeando, creando pequeñas campañas para poder ir viendo qué ubicaciones funcionan mejor que otras. Y finalmente en el conjunto de anuncios tenemos que configurar la optimización de los gastos. Definimos primero un calendario, si es que vamos a poner esta campaña
en circulación desde hoy de forma continua o si es que vamos a definir una fecha de finalización. Por defecto siempre nos arroja un mes como un periodo de campaña. Ahí ustedes tienen que definir para cuánto tiempo están pensando cada campaña, aunque siempre es recomendable darles un tiempo a las campañas, no dejarlas por 3, 4 o 5 días, porque normalmente requieren de un tiempo de aprendizaje. Es decir, que van mostrando primero anuncios y van viendo con qué tipo de personas funcionan mejor, en qué tipo de ubicaciones funcionan mejor esas campañas. Entonces siempre tienen un periodo de adaptación de varios días, que se denomina la fase o el periodo de aprendizaje, por lo cual siempre es recomendable al menos 2-3 semanas para que vaya aprendiendo la campaña y vaya optimizando los resultados, ¿ok? En algunos casos me ha tocado que al principio las campañas pueden tener muy buenos rendimientos, demasiado buenos o muy malos rendimientos por el contrario, pero siempre requieren un periodo de adaptación, siempre se van adaptando y van llegando a un promedio, ¿cierto? Entonces es importante dejar correr las campañas por un tiempo y no configurarlas por muy pocos días, a menos de que sea demasiado necesario. Vamos a presionar continuar. Y acá tenemos ya el anuncio como tal, ¿cierto? Acá vamos a configurar qué es lo que vamos a anunciar directamente. Acá vamos a determinar primero el nombre del anuncio, después nuestros activos, el Facebook fanpage y el Instagram. Insisto en que siempre hay que verificar estas cosas porque si tienen más activos dentro del administrador comercial, podríamos ahí tener alguna diferencia que es importante mantener a raya, ¿ok? Y acá estamos en la creación del anuncio directamente. Nosotros podemos crear un anuncio desde cero con el contenido que nosotros definamos. Podemos utilizar una publicación existente de forma previa, es decir que podemos utilizar algo que hayamos publicado en Facebook o en Instagram para esta promoción, o un modelo creado previamente en Creative Hub, que es una herramienta también del Business Manager, que en este caso no la hemos utilizado, por lo cual no la vamos a utilizar ahora tampoco. Por ejemplo, pueden seleccionar alguna de estas publicaciones. Acá cuando tienen usar publicación existente, pueden presionar seleccionar publicación. Nos va a mostrar las publicaciones de la página de Facebook, de Instagram y nos va a decir cuál de ellas podemos utilizar. En algunos casos tienen estos mensajes de advertencia que nos dice que no se pueden promocionar en algún lugar, por ejemplo, de los que hemos seleccionado previamente. Vamos a presionar crear anuncio y vamos a crear precisamente uno para esta campaña. Por defecto nos da una sola imagen o video. Nosotros podemos crear también un anuncio tipo secuencia, que es el típico carrusel, y un anuncio tipo colección también, que son estas colecciones que tenemos acá abajo, ¿ok? Son estas experiencias que ofrece Facebook. En este caso yo voy a crear uno de secuencia, que es este carrusel que tenemos acá, ¿cierto? Este carrusel funciona bastante bien para generar ventas para e-commerce en general, por lo cual vamos a crear este anuncio considerando que el objetivo que estamos potenciando tiene que ver con eso. Vamos a seleccionar entonces, en este caso, nuestro anuncio de secuencia. Vamos a crear este carrusel de Facebook para nuestra campaña. Estos anuncios funcionan bastante bien para e-commerce, para mostrar productos, para que el usuario vaya haciendo scroll, ¿cierto?, por los productos y vaya viendo ahí su descripción, su precio, y los pueda pinchar y obviamente dirigirse al sitio web. Funcionan, como les digo, bastante bien para este tipo de negocios. Entonces, después de que ya hemos seleccionado el formato de nuestro anuncio, nos vamos a dirigir acá abajo donde vamos a establecer el contenido. Y acá vamos a definir qué es lo que tiene cada una de estas tarjetas. Podemos, la primera opción es seleccionar nosotros mismos qué imagen, configurar el título, descripción y URL de cada una de las tarjetas. Fíjense que acá tenemos la opción, dice elegir imágenes, videos y enlaces manualmente. Entonces, eventualmente vamos configurando cada una de las tarjetas, ¿cierto? Acá tenemos imagen, vamos a agregar un título, una descripción, una URL para cada una de ellas y así sucesivamente con las tres en este caso podemos agregar más, etcétera. Pero también lo que podemos hacer es seleccionar esta opción,
completar las tarjetas de la secuencia dinámicamente a partir de un conjunto de productos. Recuerden que nosotros hicimos la integración del pixel a nuestro sitio web y que vinculamos los productos del sitio web a nuestro Business Manager, por lo cual tenemos este catálogo que tenemos acá, ¿cierto? Si yo selecciono esta opción, me va a arrojar el catálogo que tengo disponible, que en este caso se llama así, Freaking WooCommerce. Y acá abajo me muestra el conjunto de productos que tiene este catálogo, que son los que tenemos acá a la derecha, ¿cierto? Y como se fijan, me acaba de completar la información de los productos, ¿cierto? Me muestra una polera, después me muestra otra. Cada uno de esos productos con su nombre, con su precio, y de esa forma podemos completar de forma automática los anuncios con nuestros productos directamente vinculados desde nuestro sitio web. Además de eso, puedo seleccionar si voy a mostrar múltiples productos o categorías de productos, ¿ok? En este caso yo lo voy a dejar así, tal cual como producto. Después más abajo tengo algunas opciones del catálogo. La primera opción que me presenta es si voy a mostrar solo una imagen del producto o si voy a mostrar una presentación de imágenes de ese producto. En ese caso, el sitio web tiene que tener vinculada más de una imagen del producto para que Facebook pueda hacer esto, ¿cierto? Que vaya mostrando una imagen y luego otra de nuestro mismo producto. Y más abajo tenemos los datos del título que aparece acá y en este caso la descripción que se utiliza para el precio. Si eventualmente nosotros quisiéramos cambiar los datos, podemos acá seleccionar dentro de este desplegable los distintos datos que tiene el catálogo de productos de nuestro elemento, ¿cierto? Tiene el nombre, tiene la marca, tiene una descripción, tiene un precio. Por ejemplo, si yo presiono precio acá, me va a dejar el precio acá en la parte de arriba junto con el nombre. Fíjense que acá están juntos precio y nombre. Si yo elimino esto, si yo elimino el nombre de acá, dejo solo el precio, me va a mostrar el precio precisamente acá, y de hecho acá podríamos poner el nombre. Entonces cambiamos el orden de los datos que tenemos, ¿cierto? Y obviamente estos datos se van completando por cada producto. Este producto se llama polera Punisher, el de allá se llama polera Breaking Bad, si no me equivoco. Y así va completando con los datos que corresponden a cada elemento. Los precios obviamente también corresponden a los precios reales. Después de eso vamos a configurar un texto principal para nuestro anuncio. Siempre es bueno dentro de la descripción de nuestro anuncio que aparece acá, ¿cierto? Siempre es bueno que agreguemos un enlace. De esa forma el usuario tiene más posibilidades de hacer clic o ofrecemos la posibilidad al menos de que el usuario tenga un acceso más a nuestro sitio web, ¿cierto? Siempre es bueno también completar, generar llamadas a la acción, mostrar o invitar a nuestros usuarios a ver el valor de nuestros productos, etcétera. Ahí tiene que ver mucho ya con redacción de contenidos, con experiencia, con storytelling. Incluso si queremos podemos complementar con algún emoji. Va a depender siempre del rubro. Hay rubros en que corresponde, en otros rubros no funciona tan bien, por lo cual depende mucho, ¿cierto? Luego de eso configuramos la URL de la tarjeta Ver Más, que es la última tarjeta que siempre tenemos. Vamos a poner acá el sitio web de la marca. Para que se dirija a nuestro sitio también podríamos configurar el sitio web de la tienda de la marca. Vamos a dejar acá sí, el enlace de la tienda. Y finalmente, si es que tenemos alguna app, la podemos seleccionar acá. Vamos a determinar acá cómo es que se dirigen a nuestro sitio web también los usuarios. Si es que se van a dirigir a un navegador del celular o alguna aplicación, etcétera. Esto tiene que ver con el enlace que hemos configurado previamente y la llamada a la acción que vamos a utilizar en cada una de las tarjetas, ¿ok?
Finalmente abajo en el seguimiento vamos a tener el píxel de la marca configurado de forma por defecto, ¿cierto? Para generar el seguimiento de esto, es decir, el píxel va a ir leyendo cómo funciona esta campaña con respecto a la persona que visitan nuestro sitio web y que cumplen finalmente los objetivos. Y con eso ya estaríamos listos entonces con nuestra campaña, por lo cual le podemos dar confirmar y lo que va a generar entonces es que nuestra campaña se va a activar, va a comenzar un proceso de validación. Normalmente las campañas demoran un par de minutos en validarse. Se revisan ahí por el algoritmo de Facebook y al momento de que ya esté activa va a comenzar a distribuir nuestros anuncios a las personas que hemos configurado. Entonces de esa forma es como nosotros deberíamos crear una campaña de conversiones dentro de Facebook. Bueno chicos, hasta acá llegamos con el video del administrador comercial de Facebook o el Business Manager. Vimos en detalle cómo configurar la cuenta, cómo agregar activos, cómo crear una cuenta publicitaria, vincularla, el píxel, públicos personalizados, etcétera. Ha sido bastante completo, creo yo. Obviamente hay muchísimo más por saber del administrador comercial de Facebook y de todas las herramientas que nos ofrece, todas las posibilidades de configuración. Tenemos muchísimo más que investigar y conocer de esta herramienta, por lo cual si les interesa conocer más, siempre estoy abierto a que podamos hacer más material, más contenido para subirlo a las redes, a todos los canales, para que esté ahí disponible para ustedes. Nos vemos en un siguiente video chicos, chao.